El comportamiento humano comienza siempre por uno mismo, o sea, por mí misma. Entonces, a mí eso me servía. Yo utilizaba esos estudios, esas capacitaciones que hacía primero para mí, para crecer yo como persona, para ser una mejor esposa, una mejor mamá, ¿verdad? Y después traducía eso al trabajo. Bienvenida a Tu Potencial Femenino. Soy Aura Celada y en este podcast, Tu Potencial Femenino, busco incentivar a mujeres como vos a explorar sus capacidades, dedicarse tiempo a sí mismas y a confiar en su poder. Comparto consejos sobre bienestar, productividad, desarrollo personal y entrevisto a mujeres inspiradoras que te van a impulsar a trabajar para cumplir tus metas. Acompáñame, vamos a potenciar energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo. Bienvenidas a toda un episodio más de Tu Potencial Femenino. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos en un episodio más. Yo soy Aura Celada, tu host, y hoy te traigo a una persona, a una mujer que admiro muchísimo, súper interesante, que hace rato que le quiero tener acá. La verdad es que yo converso con ella y aprendo tanto. Entonces, es como la situación de todas mis invitadas lo que vienen acá, ¿verdad? Gente que yo admiro, que siento que tiene muchísimo para dar y hoy vos vas a tener el privilegio de escucharla, así que quédate hasta el final. En este episodio tenemos como invitada a Silvia Lobo. Silvia Lobo es fundadora y propietaria del Colegio Santa Elena, es coach de aprendizaje, orientadora familiar, psicoterapeuta corporal. Es madre de 6 hijos y orgullosa abuela de Juan Martín. Su dedicación a la educación, el bienestar familiar y el crecimiento personal es lo que la distingue como una figura inspiradora de su comunidad. Y eso es cierto porque yo digo el nombre de Silvia Lobo y saltan todos sus fans a hablarme súper bien sobre ella. Así que hoy en Tu Potencial Femenino vamos a hablar con Silvia sobre la importancia de la orientación familiar, sobre las terapias, sobre los grupos de apoyo para afrontar situaciones difíciles desde un duelo, por ejemplo, que Silvia sabe mucho sobre este tema porque se formó y tiene actividades y terapias especiales para esto, y también sobre situaciones que pueden llegar a ser cotidianas en la vida familiar, en los nuevos padres. Y bueno, Silvia es una gran orientadora, así que tenemos mucho para hablar de eso. Bienvenida, Silvia, a Tu Potencial Femenino. Muchas gracias, Aura. Gracias a vos por la invitación. Qué gusto tenerte acá. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre vos, sobre tu carrera en el ámbito educativo. Me acuerdo que una vez estábamos haciendo unas sesiones, vos me contrataste, fue una de mis primeras clientes en estas sesiones de mentoría que yo doy para mujeres líderes, para impulsarlas en Internet. Y Silvia me había contratado y ahí es donde yo tuve la oportunidad de conocer un poco más su historia. Me habías contado sobre tu formación, o sea, tu carrera en el ámbito educativo y también tu carrera como coach. Entonces, contame cómo fue lo del Santa Elena, ¿hace cuántos años? Mira, este año cumplimos 35 años de trabajo en el Santa Elena y en la educación yo cumplo 42 años en realidad, o sea que ya soy bien ancianita. ¡Wow! Bueno, pero empezaste re joven también. Sí, empecé realmente al salir del colegio, o sea, yo toda mi vida quise hacer educación. Yo siempre digo, por mis venas corre la educación, ¿verdad? Pero de familia también viene. No, nada que ver de familia. Ah, mira. Nada que ver, nadie de mi familia. Eso fue algo que me sorprendió, pues yo pensé que tu mamá ya era docente, algo así. Nadie de mi familia. Bueno, mentira. Hablo de una tía de mi papá, también era docente, pero yo no tenía mucho contacto con ella, ¿verdad? En mi línea directa, nadie. Pero yo sentía que eso es lo que yo quería hacer. Yo siempre le enseñaba a mis compañeros de colegio o daba clases, no clases, pero les enseñaba para un examen, por ejemplo, cosas así. Y cuando yo me recibí del colegio, en aquella época, estamos hablando del año 1800 por ahí, ¿verdad? Entonces, cuando eso nosotros hacíamos caso estrictamente de lo que decían nuestros papás, ¿verdad? Entonces a mí mi papá no me dejó estudiar para ser maestra. ¿En serio? No, me dijo que era muy poco para mí, que yo tenía que hacer otra cosa. Entonces yo muy obediente
seguí una carrera que estaba de moda en ese tiempo, que era análisis de sistema, o sea, la informática, cierto. ¿verdad? Hoy hubiera estado millonaria con eso, pero no era lo mío y yo siempre me dediqué a enseñar, ¿verdad? Como asistente de cátedra, después abrí el primer taller de informática para niños en el Paraguay. ¡Wow! Fue creado por mí y un compañero de facultad, ¿verdad? Y después de eso ya fue la apertura del colegio. ¡Qué espectacular! Yo en el ámbito educativo soy autodidacta realmente. Ajá. Sí. Y lo que siempre me apasionó dentro del ámbito educativo es el comportamiento humano. Entonces ahí fue que yo me fui formando, haciendo especializaciones como el coach, como la psicoterapia corporal, ¿verdad? Que tienen que ver con el comportamiento humano. Ahora, el comportamiento humano comienza siempre por uno mismo, o sea, por mí misma. Entonces a mí eso me servía, yo utilizaba esos estudios, esas capacitaciones que hacía primero para mí, para crecer yo como persona, para ser una mejor esposa, una mejor mamá, ¿verdad? Y después traducía eso al trabajo. Claro. Qué interesante, porque, mira, fíjate que vos te formaste en coaching, que ahora está re de moda. Ahora todo el mundo es coach. Pero vos ¿en qué año hiciste eso, esa formación? ¿Y dónde? En el 2000 creo que fue. Claro, ya que ya son más de 24 años. 24 años, sí. Y lo hicimos con un grupo de amigos en Venezuela, porque no existía acá en Paraguay, ¿verdad? Fuimos a Venezuela a hacer la especialización y después, bueno, se fue dando la situación y trajimos a la gente, a nuestros coaches de Venezuela, los trajimos acá y se siguió dando el curso acá en Asunción. Qué bueno. Ahí lo que quiero destacar, esta parte, ¿te das cuenta de la visión que vos tenías? O sea, cuando eras recién saliendo del colegio, a vos te llamaba la atención la docencia, y esto es algo que yo suelo recalcar, ¿verdad? Que muchas veces los padres, con la mejor intención del mundo, quizás le pueden decir a sus hijos, no, en eso no hay plata, o en eso no vas a ganar, o te vas a morir de hambre. Y bueno, y tiene razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los docentes, quizás en esa época, o qué sé yo, igualmente hoy también es un rubro, digamos, que tenés que tener nomás mucha pasión, ¿verdad? Sí. Pero como lo que yo digo es que todos los rubros realmente se pueden, si uno le da la vuelta, se puede convertir en un negocio, ¿verdad? Y ¿quién iba a pensar de que vos no ibas a ser solamente docente, sino que vos ibas a fundar un colegio privado, ¿verdad? Claro. Y ahí ya se convierte en una empresa. Exactamente. O sea, ahí hay dos cosas que a mí me gustaría destacar. Primero, la pasión, ¿verdad? Hay algo que a vos te apasiona y que vos... y te emociona y te llena, ¿verdad? Si vos no llegás a desarrollarte en ese aspecto, por lo menos una parte de tu vida, no vas a sentirte satisfecha nunca. Eso por un lado. Por otro lado, hoy en día hay muchas más alternativas para que los chicos o los niños en el futuro se desarrollen en diferentes áreas. En mi época, por ejemplo, cuando a mí mi papá me dijo no a ser maestra, había solamente el rubro de maestra en el ICE. Después se abrió la carrera de psicopedagogía, después se abrió la carrera de parvularia, se abrieron un montón de carreras que a nivel universitario tenían más importancia, más relevancia, ¿verdad? Claro. Que antes no había. Entonces hoy hay muchas más alternativas para los chicos. Sí, y es como que se está dando también otro valor a la educación. Yo creo, ¿verdad? Esto hablábamos mucho en el episodio pasado, que vino una de tus hijas, Montserrat Lobo. Y bueno, la verdad es que sí. Y en Paraguay, gracias a instituciones también como el Colegio Santa Elena, como espacios de ser que innovan en la educación, es como que podemos también darle esa visión, ¿verdad? Pero bueno, contanos un poco del Colegio Santa Elena después de 35 años, es como que te estás retirando ahora paulatinamente, yo sé que muy de a poco, de ese rol tan directivo, tan directo, tan del día a día. Yo sé que vos siempre vas a seguir siendo súper indispensable, porque como en toda organización, ¿verdad? Los fundadores tienen tienen muchísimo que aportar por siempre a la institución, ¿verdad?
pero estás como que permitiéndote más también dedicarte a esta otra profesión de ser coach. ¿Cómo fue para vos llegar a esto, a decir, bueno, yo me quiero ya dedicar a esto que tengo ahí medio pendiente? Yo creo que son 1000 cosas, ¿verdad? Pero puedo nombrarte 2. Una es que yo creo que cada uno de nosotros tenemos un tiempo para cada cosa, ¿verdad? O sea, yo sentí hace un tiempo que ya mi lugar en el colegio, ¿verdad? Ya estaba, todo lo que yo podía dar ya estaba dado, ya estaba la gente formada, capacitada, y hay que dar paso a la gente joven. Yo confío muchísimo en los jóvenes. Entonces, para mí es muy importante que gente joven con la base que yo le haya dejado marcada, ¿verdad? Pero con la iniciativa de la juventud puedan salir adelante. Eso por un lado. Y por otro lado, también este gusto que yo tengo de tratar con la gente, de hablar con la gente, que siempre he hecho en el colegio, pero más por la obligación de... Claro, rol, porque te lleva, sí. ¿sí? Me gustaría poder, digamos, aportar algo a la gente, ayudar a la gente desde otro punto de vista. Claro. Y vos tenés muchísima confianza. O sea, decíamos recién antes con Silvia, al trabajar en educación, enseñando nomás en un aula de 20, 30 alumnos, estás llegando a 20, 30 personitas que tienen detrás suyo a 2 padres. Y estás llegando a un montón de gente. 4 abuelos. Claro, 4 abuelos. Entonces después un aula, otro aula y después un colegio entero. Entonces a vos muchísima gente te conoce y confía en vos y se han acercado incluso a darles, a que les orientes, ¿verdad? Como orientadora familiar. Y bueno, contanos un poco esto, de qué se trata la orientación familiar que vos pusiste en práctica muchos años en el colegio y que hoy incluso sos especialista y te estás dedicando ya de lleno a eso. Yo creo que siempre una orientación para una mamá o un papá es indispensable porque no nacemos sabiendo, ¿verdad? Vos sabés, como mamá también te viene... No viene con manual de instrucciones. Llega el bebé y ahí vos decís, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Verdad? Claro. Eso es desde los años, desde el que existe el ser humano o existe la tierra, ¿verdad? Pero hoy en día es todavía más desafiante porque estamos viviendo como una etapa de mucho cambio, ¿sí? Entre lo que era, que yo te contaba el caso de mi papá, ¿verdad? Que no me dejaba seguir la carrera que yo quería y yo tenía que obedecer porque a mí no se me ocurría no obedecerle a mi papá, a otro mundo donde el ámbito, la vida cambió muchísimo, ¿verdad? Entonces cambian las costumbres, cambian los conceptos y ahí yo siento, es una percepción mía y por la experiencia que tengo, que sobre todo los padres jóvenes están como un poco perdiendo el rumbo. Porque pasar de un extremo a no dejarle a tu hijo que haga una carrera que quiere, a otro extremo de dejarle a tu niño de 3 o 4 años que haga lo que se le da la gana y que elija la ropa que quiere y si no quiere te empieza a hacer un berrinche y no le gusta la comida y todo eso que decía. Y no le gusta la comida, entonces vos le haces otra comida y ¿qué te gusta, mi rey? Y nos vamos a un extremo donde yo doy un ejemplo porque la otra vez no termino de asombrarme. Me encontré con un caso que me dijeron que tenía trastorno selectivo de alimentación. Es posible. Trastorno selectivo de alimentación en un niño de 2 años. Ay, güey. Primera vez que escucho. Primera Pero vez. es así un diagnóstico. Claro, ¿por qué? Cuando que un niño a los 2 años, si vos le pones diferentes tipos de comida y le pones unos hábitos y unos horarios que no te estoy hablando de... Justamente ese es el extremo, ¿verdad? Capaz que en mi época no comías la comida, bueno, ok, te ponían el mismo plato a la hora de la merienda. O sea, a lo mejor es un extremo, ¿verdad? Pero nos vamos al otro extremo de hacerle la comida que a él le gusta, el día que a él le gusta. Entonces, cuando no quiere comer, no come. Obviamente, va a llegar a un trastorno selectivo de alimentación. Claro.
estoy dando un ejemplo como pueden haber de los miles que vos te toca así conocer. De ese péndulo que es extremo, un extremo al otro extremo. Eso a mí me está preocupando mucho en la educación de los niños. En la crianza. En la crianza, y los padres que llegan y te dicen, no sé qué hacer con mi hijo. No sé qué hacer. Claro, y ahí es donde entra la orientación. Y qué importante es la orientación, porque finalmente es la voz de una tercera persona que puede abstraerse un poco y mirar la situación con paños fríos y dar un consejo. Porque pedimos consultas sobre negocios, contratamos consultores, etcétera, pero con nuestras familias también es necesario esto, ¿verdad? Así mismo es. Invertimos tiempo en muchísimas cosas y en nuestra propia familia a veces no. Claro. Pero ahí inclusive hay un tema que no siempre, porque de repente hay papás que son más... no les cae muy bien que vos les des un consejo, ¿verdad? Entonces, no, ¿por qué otra persona me va a decir lo que yo tengo que hacer? Entonces, por eso viene el coach. El coaching es un sistema en el cual no es que yo te digo lo que vos tenés que hacer, sino que nos sentamos a pensar sobre una situación. Entonces hacen muchas preguntas también. Claro, viene una mamá con un papá y traen una situación determinada. ¿Qué hacemos con nuestro hijo que tiene tal o cual situación? Y entonces empezamos a pensar juntos, ¿sí? A hacernos preguntas y decir, ¿cuál es tu expectativa con tal situación? ¿Qué es lo que vos esperás de tu hijo? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Qué harías para que esto cambie? ¿Verdad? Y entonces no es necesariamente un consejo. Puede haber un consejo. Yo tengo 6 hijos. Pero el papá va a tomar lo que le sirva. Yo tengo 6 hijos. También. Tampoco es macana, ¿verdad? Claro. O sea, que uno tiene una experiencia bastante importante de cómo... 6 hijos, cada uno con su personalidad, ¿verdad? Un mundo diferente. Un mundo cada 6 uno. mundos 6 totalmente diferentes, ¿verdad? Sí. Y vos para cada uno de ellos tenés que inventar una estrategia especial, distinta, ¿verdad? Sí. Entonces hay mucho para dar como experiencia, pero no siempre es la experiencia, es sentarse a pensar, a reflexionar, porque a mí me asusta cuando muchos papás dicen, yo no sé qué hacer con mi hijo, ¿verdad? Y dicen los papás de niños de 3 y 4 años o papás de niños de adolescentes de 12, 17, 16, ¿verdad? Y eso es preocupante porque el ser humano tenga 2 años, 17, 16, en la época de los dinosaurios o en el siglo XXI, 22 va a ser, ¿verdad? Necesitamos una guía. Exactamente. El ser humano necesita límites, necesita estructura donde moverse, donde en esa estructura haya una libertad. Ahí es donde va de un extremo a otro. Antes no nos dejaban elegir nada. Claro. Tú tenías que hacer lo que tu mamá te decía porque te dijo tu mamá, punto. Hoy en día es bueno darles a elegir a los niños, darles alternativas para ir fomentando el desarrollo de su personalidad, pero no irte a un extremo, o sea, al otro extremo ya. Dale 2 opciones. Por ejemplo, yo siempre digo, es la hora de bañarte o de hacer tu tarea, vamos a la tarea. Tenés que sentarte a hacer, no mamá, yo no quiero hacer mi tarea ahora, estoy cansado, no sé qué. Entonces vos podés decirle, ok, te doy 2 opciones, o haces tu tarea ahora y después salís a jugar o a ver tu dibujito o tu celular que hoy en día, o ves primero ahora tu programa, media hora, le pones el tiempo, qué sé yo, y después haces tu tarea. Claro. Entonces vos le das 2 opciones. Y se compromete 3 máximo a hacer en tal hora. Y entonces él elige. Ahí ella está usando su libertad, y su libertad de elegir, pero dentro de una parámetro que vos le diste. Claro. Y eso es lo que estamos perdiendo. Sí, totalmente. Estamos perdiendo. Y es este tipo de ideas son las que surgen en esas sesiones, ¿verdad? O sea, de que por ahí vos le das estas alternativas a los padres, después se van, prueban y ven resultados en los hijos. Y ahora te quiero invitar un jugo de Presumo, que es uno de nuestras marcas amigas. No sé si conoces la marca Presumo, ¿sí? ¿Te gusta? Riquísimo. Bueno, a mí también me encanta, yo soy re fan, así que te voy a invitar hoy este sabor de ananá que tiene
manzana verde, piña, limón, menta y nada más. Presumo son unos jugos súper naturales, no tienen ningún tipo de conservantes, ni aditivos, ni nada, así que puedes tomar con total tranquilidad. Y además, una de las cosas que me gusta de Presumo es que tienen un sistema de suscripciones donde vos podés suscribirte a Presumo y te llega cada semana a tu casa un pack de 7 jugos o 20 o 40, lo que quieras, y entonces en vez de estar ahí armando desastre en la cocina, ya te llegan listos los jugos. Ese, si escuchan mis hijas, ya me van a hacer suscribir. Sí, ¿verdad? Bueno, escuchen las hijas. De hecho, hoy vamos a estrenar contigo, tenemos un voucher de 10% de descuento y estos yo te voy a dar a vos para que lleves a tu casa y pruebes. A mis chicas. Y si querés la suscripción, ya por lo menos tenés un descuentito ahí que nos da Presumo para nuestras invitadas. Así fantástico, muchísimas gracias. Chin, chin. Chin, chin. Ahora continuamos con el episodio. Hablábamos también, uno de los temas que solés hablar mucho en tus redes sociales, yo te recibo, de los grupos de apoyo. O sea, vos me hablabas una vez de qué diferente es hacer una terapia 1 a 1, que tiene también su valor, pero también en grupos de apoyo por una situación en particular que esté pasando a alguien. Por ejemplo, la cuestión del duelo, ¿verdad? Hablábamos del duelo, que es el duelo, si es que nos podés contar ahora, el duelo no necesariamente es la pérdida por fallecimiento, sino que se puede aplicar a varias situaciones, ¿verdad? Así mismo es. El duelo es en sí un proceso que se puede vivir en diferentes situaciones de la vida y en diferentes formas. Cada persona la vive de manera diferente. ¿Qué es duelo? Duelo es la pérdida de algo. Puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de una casa, el irte a vivir a otro país, entonces es la pérdida de tu hábitat, de tu lugar, la pérdida de un ser querido, por supuesto, eso obvio, ¿verdad? La muerte en sí, nos cuesta hablar de la muerte, pero claro, la muerte es la pérdida en sí. Pero pueden haber mucho, la ruptura de un noviazgo, de una relación, un divorcio, ¿verdad? Todo esto, por más que inclusive, yendo a un caso de divorcio, yo elegí, claro, es mi decisión, pero no importa, igual vivo un proceso de duelo. Exacto. Y fuertísimo muchas veces. Como el caso de viajar también, uno elige, viaja, exacto, pero se va a vivir a otro país, pero es un proceso de duelo y a veces uno no puede entender como si yo elegí esto, si debería estar bien. Así mismo. Y ahí. Y también existen momentos en el duelo, ¿verdad? Hay literaturas que le ponen número, primero la negación, el enojo, pero esto varía no necesariamente es así, tan lineal. Varía muchísimo, ¿verdad? Yo personalmente, ¿verdad? Contando una experiencia, mi marido se fue va a ser 4 años, ¿verdad? Y yo el año pasado recién empecé a enojarme, por ejemplo. Ah, mira. Cuando que el enojo suele ser uno de los primeros, de una de las primeras etapas, ¿verdad? Ya. Yo no, yo estaba supuestamente re fuerte, probablemente me habré puesto muy fuerte para sacarle adelante a mis hijos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces viví otra etapa, es como que hice la aceptación, que suele ser la última, hice como primera. Al principio ya. ¿Verdad? Dije, no, esto está, bueno, yo soy una persona muy creyente, entonces, bueno, Dios quiso esto, listo, esto es lo mejor, yo tengo que salir adelante, tengo que sacarle a mis hijos adelante. Seguí, y te pusiste ahí la armadura para protegerla a tus. Por lo visto, ¿verdad? Porque yo misma me miro mucho y me autoanalizo, ¿verdad? Y el año pasado empecé con unas rabietas, con unos enojos contra el mundo, contra la vida, y yo dije, ups, esto es todavía parte de mi duelo. Y mira, 4 porque años el duelo ya, no casi. Tiene tiempo tampoco. Claro. No tiene ni un esquema seguro, ni tiene tiempo, ni es igual de una persona a otra. Entonces, qué importante que es que podamos reflexionar sobre eso. ¿Y cómo son las terapias con grupos de apoyo en duelo? Y realmente cuesta muchísimo. Sí. ¿Verdad? O sea, vos me comentabas que en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, famoso, vemos las películas que hay así grupos de apoyo y es como que muy normal allá. Normalísimo. Sí. Allá vos tenés, pero... Y te vas a hablar con extraños de tus problemas. Pero, y encima te vas a un grupo y no te gusta, te vas a otro grupo, te vas a otro...
Hay grupos inclusive ya armados en iglesias, en comunidades, ¿verdad? Es absolutamente normal. En Latinoamérica es mucho más difícil porque somos personas menos sociales, estamos menos acostumbrados a decir lo que sentimos, a exteriorizar. Es como que hablábamos recién antes de empezar, yo te decía, cuidamos mucho nuestra imagen. El que dirán, claro. Nuestra imagen y el que dirán. Somos más chismosos todos. Y somos pequeñitos, entonces todo el mundo sabe, fulano se fue y habló de tal cosa y tal otra cosa, y tenemos miedo de eso, de que quién va a decir, van a decir que yo estoy hablando de esto o alguien va a ir a contar. En cambio, en Estados Unidos, en Europa, ¿verdad? La gente ni se conoce. Viven, uno habla de otro y nadie sabe quiénes son. Entonces estos grupos salen con más facilidad. Pero es bueno, sería bueno que nos acostumbremos a trabajar de esa forma, porque es riquísima la experiencia. Sí. Vos conocés estuviste en algunos casos de grupos de apoyo y puedes relatarnos un poco qué sacaste de ahí. Sobre todo trabajo, o sea, fuera del colegio no logré trabajar todavía en un grupo de apoyo, tengo que decir, porque justamente esta dificultad en la gente ocurre. Claro. Yo les animo a que no sea acá así, es ¿verdad? donde les vamos a reanimar a que lo prueben, ¿verdad? Pero en el colegio trabajamos mucho, ¿verdad? Y cuando vos una situación planteás de a uno, sale un tipo de información. Pero cuando planteás en grupo la dinámica, la energía que se reparte entre todas esas personas, ¿verdad? Es mucho más rica. Y entonces la solución de un problema o la reflexión sobre una situación es mucho más productiva en grupo. Claro. Y vos te vas escuchando. Y decir, no me pasa solo a mí, ¿verdad? Exactamente. Muchas veces decís, bueno, lo que a mí me está pasando es el fin del mundo. Y te vas y escuchás que otra persona está con otro problema o similar, o inclusive a vos te parece mucho más duro. Sí, ¿verdad? Y entonces eso es un consuelo. Enorme, ¿verdad? Y ahí se hace ay, no, me imagino ahí la energía y la riqueza, como vos decís, de los seres humanos cuando logramos abrirnos, mostrarnos vulnerables, mostrarnos como somos y ayudarnos, ¿verdad? A mí me parece hermoso lo que vos planteás, es nuevito todavía esto que estás planteando, tenés muchísima experiencia en el colegio, con toda la comunidad, y ahora te estás como que abriendo más para todo el mundo. Y bueno, me parece hermoso lo que haces, por eso también quise darte un espacio acá en el podcast para que nos cuentes un poco más. Y la verdad es que te deseo muchísimo éxito en esto, metele, porque yo sé que van a salir cosas lindas. O sea, sé que vos podés impulsar esto y vas a formar los grupos que se generen. Eso que dijimos que por ahí en el exterior es un poco más normal, pero sí o sí también acá se puede, ¿verdad? Y bueno, sos una visionaria como con este y con varios temas, así que te deseo muchos éxitos en esto. Te agradezco muchísimo ahora, y sobre todo la valoración que vos tenés siempre hacia mi trabajo, a mí me hace muy bien. Sí. Yo y muchísimas otras personas más seguramente. Bueno, pueden seguirle a Silvia Lobo en Instagram, está como silvialobo.coach. Ahí es donde ella comparte todas estas reflexiones que son súper valiosas y donde también anuncia las actividades de los nuevos grupos que se van formando. Así que estén atentas y síganle ahí. Gracias, Silvia, por estar acá. Gracias a vos, Aura. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en otro episodio. Chao. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.